bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, y estábamos siguiendo bien de cerca lo que ocurría allí en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que pasó un nuevo cuarto intermedio. Hasta mañana todavía no pudieron conseguir, bueno, acuerdos para la ampliación del presupuesto. ¿Cómo va, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, básicamente lo que ha pedido el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, es pasar a este cuarto intermedio que se terminaría de definir mañana 14:30. Recordemos que la sesión está prevista para el día viernes y todavía falta un dictamen que es el que quiere emitir el oficialismo respecto a este proyecto de ley de ampliación del presupuesto. Bueno, hoy se complicó, mañana continuarán las negociaciones. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Meli? ¿Qué dice? Dos cosas. Sí. La primera, que más allá de lo que está planteando con absoluta razón Vero respecto al dictamen, uno podría decir que después de haberlo escuchado el diputado Ramón, yo creo que el oficialismo va a tener los votos necesarios, me parece, ¿no? Hay discrepancias dentro de lo que es el labañismo, porque Sarguini no quiere apoyar este proyecto y otros representantes de ese bloque, pero me parece que el oficialismo, de la mano del apoyo de misioneros y cordobeses, va a tener el número. Y lo otro, que es muy importante, el gobierno tiene dos problemas. Un problema es que todavía no está el acuerdo con los acreedores. No se sabe cuánto vamos a tener que pagar a los justamente acreedores externos. Y la otra cuestión es que el gobierno está urgido porque la pandemia estaba imaginada para terminar en mayo, junio. Estamos entrando en agosto. Hay que seguir pagando IFE. La IFE se paga con plata y por eso la urgencia en ampliar este presupuesto. Claro, ese es el marco. Hay urgencia y también al mismo tiempo hay incertidumbre, pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿cuántos más IFE va a haber que destinar? ¿Cuántos más ATP va a haber que designar? ¿Cuánto presupuesto vas a tener que seguir poniendo en sostener el sistema de salud? Lo que dijo Heller al terminar, momentito, es cierto, se necesita tiempo, etcétera, etcétera, pero estamos en un contexto a donde tenemos que apurarnos porque estamos frente a una emergencia sanitaria. Hay que decir básicamente que la Comisión de Presupuesto y Hacienda ayer logró un dictamen mayoritario para poder avanzar en lo que es la moratoria universal o esta ampliación de moratoria a esta ley que se votó en diciembre y que amplía a contribuyentes para poder tener este beneficio en este marco. Ese proyecto ya está listo para ir, sí, al recinto el día viernes. Lo que pasa con la situación de la ampliación presupuestaria, lo que está cuestionando de alguna forma la oposición es: no queremos hacerlo así de una manera apresurada. El proyecto ingresó el día domingo, claro, y ya queremos tener un dictamen con algo que veníamos hablando, con un proyecto de ley que estipula muchos números, muchas partidas y donde todavía no estamos muy conformes con algunas cuestiones. Y eso es un poco lo que también se estaba tratando y lo que podíamos escuchar, y lo dijo la diputada Polledo, ¿no? Mira, si me dan unos segunditos, voy a leer algunos números que obviamente los leo porque son muy precisos, pero me parece que ayudan a entender el contexto. El secretario de Hacienda explicó y fue preciso. Dijo que el proyecto amplía los gastos totales en 1.859.583 millones de pesos, de los cuales los números son... Eso es un billón. Extravagantes, ¿eh? Sí. Exactamente. De los cuales el 80%, o sea, alrededor de 1.5 billones de pesos, se destinan principalmente a las prestaciones de seguridad social. ¿Cuáles son? Las que mencionábamos recién. Jubilaciones más IFE, efectivamente. ATP, que es la asistencia a la producción al trabajo, que es todas las empresas que como consecuencia de la pandemia dijeron: yo puedo pagar un porcentaje de los sueldos, no los voy a despedir a los empleados, así que otra parte los está pagando el Estado, eso es el ATP, y las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Estas son el 80% de esa ampliación del presupuesto. Y algo que también me parece que está bueno para repasar, que si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de los recursos para todo esto que estamos mencionando en este contexto pandémico será del 17.2% y de los gastos del 33.6%. A su vez va a haber un crecimiento del 53.9% en transferencias corrientes y 41.6% en los gastos de capital. Son los números que se mencionaron hoy y me parece que nos permiten un poco como comprender el contexto del que hablaba recién Heller. En el marco de la pandemia, donde vos decís: che, no quiero gastar más, que la gente salga a trabajar, y cuando sale más
gente a trabajar, más se contagian y tenés más problemas sanitarios. Era muy loco lo que pasaba ayer en Gran Bretaña, donde el primer ministro Boris Johnson dijo, miren, el Estado no puede gastar más, salgan a trabajar, pongamos la rueda de la economía en marcha. Y la gente le dice, no salgo porque me contagio. Entonces, viste, es muy complicado. Exactamente. Sí, en relación a lo que vos decías de los números, lo que hay que decir es que el presupuesto 2019 estaba, digamos, pautado en unos 6 millones. Lo que se le está agregando acá es un 33,6%, esta ampliación, esto significaría, y se va a un 7 millones y un poquito más. Sí. Y lo que al tema del apuro que le están criticando desde la oposición al oficialismo, lo que responde el oficialismo es, estamos en una pandemia, es necesario, si bien se ha ejecutado alrededor del 57% del presupuesto 2019 en el ejercicio 2020, todavía necesitamos seguir ejecutando por estas cuestiones. Como bien decía Pato, no sabemos si en agosto vamos a tener el dinero disponible para poder al menos pagar los IFE. Sí, del total de gastos hasta aquí, que es lo que explicabas vos ayer en placas, que si quieren después les podemos repasar, 690.000 millones de pesos fueron destinados solamente a gastos que ocasionó la pandemia en nuestro país. No solo asignaciones sociales, ya lo venimos contando, sino todo tipo de auxilio para que esto no termine de ser una catástrofe o una segunda pandemia, que es la pandemia social. Yo no sé cuál es la sensación que ustedes tienen, pero yo cada vez veo más gente en la calle, apostada en las puertas de los supermercados. Hay más pobreza. Esto es algo que no se puede negar. Bueno, te digo una cosa que tiene que ver con esto. Porque vos lees estos números y parece un montón de plata. Si vos los planteas estos números en función de PBI, es la nada mismo, es un 5 o 6%, comparado con otros países que están invirtiendo mucho más. ¿Por qué? Porque estaban en una mejor situación económica. Esto nos agarra a nosotros prácticamente en default, endeudados, con la economía que estaba en caída. Exactamente. Alemania está invirtiendo mucho más. Y no solo Alemania, países como Chile o como Perú, que no estaban endeudados y en default y que podían acceder a mercados de crédito, están gastando más en función social que nosotros. Yo creo que un país totalmente deficitario, claro, y que, como habíamos hablado creo que antes de ayer, el presupuesto original que había presentado el gobierno de Mauricio Macri en 2019, en septiembre, lo que proyectaba era un aumento de un 1% del Producto Bruto Interno para este año, ¿no? O sea, ya era muy poquito, era bastante alentador, pero claro que con toda esta situación, con toda esta pandemia, ni siquiera pensarlo. Sí, yo digo al contrario, tenés una caída del 7-8%. Esto va de suyo con lo que pasó en la reunión que hubo entre Kicillof y hoy temprano Horacio Rodríguez Larreta, a donde dijeron, miren, o sea, los números no son totalmente para relajarse, no es que acá estamos controlando la enfermedad, estamos achicando la curva o aplanando, como quieran llamarle, pero la verdad que los números de la economía nos están pisando los talones, claro, y hay que también ir por eso, hay que resolver eso, porque después va a ser mucho más difícil, porque los que vienen y cuentan las experiencias en Europa, claro, en Europa, si bien están acostumbrados a sortear crisis económicas sin lugar a dudas, porque el mundo entero lo está, la posibilidad del músculo de recuperación es mucho más rápido, independientemente de que acá el proyecto es que se apunta a determinado sector de la industria, que sean los que puedan ser el motor de arrastre de las demás. Pero va a llevar mucho tiempo. Y te digo una cosa, hay que estar muy atentos a lo que pase ahora en el AMBA entre Kicillof y Rodríguez Larreta, porque los números son muy distintos. Hasta la última cuarentena vos mirabas los números y decían, che, hay 2.000 contagios, 1.000 en Capital, 1.000 en el AMBA. Ahora tenés 1.200, el último dato, en el Capital, que es un crecimiento moderado, pero tenés 4.000 casos en provincia. ¿Me entendés? Sí. Es exponencial. Es mucho más delicado hoy el conurbano que la capital. Y eso va a generar ruido en la relación. Y con una capital federal que en el día de hoy empezó a abrir nuevas actividades, como por ejemplo las peluquerías. Emblemáticas. Claro, que desde marzo, a partir de hoy, sí. ¿Vos fuiste hoy? No. No fui. Mañana les prometo que me voy a dar una vuelta y les voy a contar. Pero sí, una actividad que desde marzo estaba totalmente paralizada y que hoy empieza a tener este oxígeno. Habrá que ver si a la gente también que está, digamos, empezando a trabajar le va a caer muy bien si tiene que volver para atrás. Otra de las actividades... Bueno, algo que contaban respecto de las peluquerías, ya que lo traes a colación, viste que habitualmente las peluquerías los días lunes cierran.
Sí. Hoy es el primer día que vos podés ir con un turno, pero dicen Claro. que todas van a ir a un trabajo lo más amplio posible en cantidad de días y horas, Claro. por la cantidad de personas que pueden entrar al salón, la cantidad de permanencia, digamos, las horas de permanencia que pueden tener, y tratan de ir a intentar recuperar algo de lo que fueron 4 meses catastróficos. Totalmente. Yo el otro día hablaba con una peluquería de barrio, no es una cadena de peluquería, es una peluquería importante, pero que está en un barrio solamente. Y claro, la gran mayoría de los empleados de las peluquerías son cuentapropistas, Claro. tienen o tienen un básico, por ejemplo, y el resto es a cliente. Esa comisión de lo Los que... empleados, no los propietarios. A veces tenés el caso que sos propietario empleado, ¿no? En Bueno, muchas no, peluquerías. hoy Claro. por hoy casi los dueños de la peluquería casi todos Son- están claro. laburando. Sí, o sea, sí, no, ya no es Sí, esto sí, de que sí. me puse una peluquería No. y me puse a invertir, no sé, Sí. en bitcoins. Tenés que estar ahí tiñendo el pelo, ¿me entendés lo que te quiero decir, Pato? Él se ríe, pero es que Es tremenda, está bien. secretaria de Hacienda. No, Está con los números. totalmente. ¿Invertís en Bitcoin vos? No. ¿Vos? Yo tampoco. Ah, no, ¿vos? No, pero volviendo a Estamos acá. lo que es el volviendo Sí. a lo que es el protocolo de peluquería que bien contabas, lo que se está diciendo, o al menos lo que se estipuló, es que vos llegás a la peluquería con un turno previo, hay mamparas, no puede haber demasiada gente en el local y obviamente hay una alfombra sanitizante, todos los productos o insumos para tener limpieza y es un poco el Y no te puedes protocolo. hacer cualquier cosa. No, tampoco, ¿no? no está todo habilitado. Pero bueno, de a poco va funcionando. Mañana les voy a contar bien cómo va a ser. Y otra de las actividades que empezaron a volver tienen que ver con kinesiólogos, psicólogos, que Son si bien- terapistas en su gran mayoría, Claro. que sirven para asistir a chicos con problemas. a chicos y a adultos mayores Sí. también. Y que si bien estos profesionales estaban trabajando de manera remota, ahora podrían empezar a tener, digamos, una especie de poder estar haciendo su trabajo de manera presencial. Sí, totalmente, es muy importante. Bueno, ya vamos a seguir con las actividades que van siendo habilitadas y con ir conociendo la verdadera foto, la verdadera postal que nos va a quedar de esta flexibilización, esta cuarentena en flexibilización. Eso por un lado, y eso es lo que tiene que ver con la pandemia, pero claro, en este contexto es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda estaba debatiendo sobre la ampliación de este presupuesto, explicando algunos números que ayer Vero nos traía en placas, pero queríamos conocer qué se destina a qué. Rosana Bertone es legisladora, estuvo presente en la comisión de Frente de Todos y queremos conocer cuál es su opinión. ¿Cómo le va, Bertone? Gracias por atendernos, por conectarse con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. La verdad que fueron días intensos de trabajo. Primero la moratoria, que pudimos obtener dictámenes, una moratoria importante. Ustedes recuerden que ya habíamos votado a principios de año cuando fue la ley de solidaridad, una moratoria para pymes. Ahora yo estoy muy contenta que se incluye también a las grandes empresas, o aunque hubo muchísima discusión, que se incluya a empresas que están en quiebra. Y les digo por qué. En el caso de Tierra del Fuego nosotros tuvimos una situación muy difícil los últimos 4 años. Si bien es una provincia que no tributa determinados impuestos, porque tenemos la vigencia de la ley 19640, hay muchas industrias, sobre todo las textiles y algunas electrónicas, que tuvieron procesos de quiebra, y que va a ser muy importante esta moratoria, más allá de las pymes, de los monotributistas, de los profesionales. Bueno, creo que es algo sumamente esperado. Es un momento donde la recaudación ha caído de manera ostensible, lo dicen, lo dice el gobierno nacional, pero también lo dicen los gobernadores, y creo que es un apoyo que estamos dando, y que la verdad que hubo bastante consenso, mucho consenso, se logró, se trabajó muy bien, y esperamos que en el recinto también el día viernes podamos tener una votación favorable. Diputada, perdóneme, una consulta, porque recién lo escuchábamos a Carlos Heller. Digo,
¿Por qué no hubo acuerdo o consenso para un dictamen único? Lo que estaba planteando Carmen Polledo era una cuestión de tiempo razonable. Dice, nos enteramos de esto el domingo y pretenden que estemos firmando el dictamen 72 horas después. ¿Es exclusivamente una cuestión de tiempo donde aparecieron ruidos como era el IVA para la leche, o hay más diferencias dentro de la oposición para emitir dictamen en conjunto? A ver, eso con respecto a la reunión de la modificación del presupuesto, Sí. que efectivamente fue enviada el fin de semana. A partir de ahí tuvimos el día de ayer una excelente exposición de Raúl Rigo, el secretario de Economía, pero completísima. Fue muy bueno realmente, un muy buen debate, una reunión muy extensa porque estuvimos aproximadamente desde las 15 horas a las 17 horas escuchando con un pormenorizado detalle. Hoy continuamos a las 11 horas, como usted bien decía, y obviamente yo creo que estamos en condiciones de emitir un dictamen. El dictamen hoy, no sé, más allá de las mayorías y de las minorías y de las diferencias o disidencias que pueda haber, como en este caso puntual que usted plantea de la leche, o algunos que plantean, por ejemplo, los subsidios al transporte. Bueno, cada uno, usted sabe cómo es, porque casi, por más que sea una modificación presupuestaria, cumple un poco como el presupuesto. Y usted sabe las discusiones que siempre se han dado, los que hemos sido varias veces legisladores sabemos que el presupuesto se discute muchísimo, y en este instante, y que cada uno quiere llevar su pequeña situación, porque esto es así, cada legislador quiere llevar la demanda de su provincia. Hoy no pudimos firmar el dictamen porque hay muchos legisladores que están en el interior de las provincias argentinas que no han podido realizar la firma digital, y entonces pasamos a un cuarto intermedio para mañana a las 14:30 horas poder hacerlo a viva voz los que no han podido firmar de manera digital. Y yo creo que más allá de los planteos de la oposición, que son, por supuesto, hay que escuchar a todos estos, el Parlamento, la situación se da porque hay una comprensión, yo creo que hay una comprensión de la urgencia que se necesitan. Las partidas que nosotros estamos requiriendo, que el Poder Ejecutivo nos está requiriendo, son partidas para seguridad social, para educación, para salud, y que ya se terminan. Se nos criticó que habíamos mandado antes por DNU las ampliaciones presupuestarias y le habíamos dado esta facultad al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. Ahora el Poder Ejecutivo lo envió al Parlamento, y los tiempos son los que nos apremian porque estamos en el medio de una pandemia y los recursos son imperiosos. Yo soy de una provincia chica, pero imagínese en las provincias más grandes los requerimientos son permanentes hacia el gobierno nacional. Diputada, ¿qué tal? Obviamente. Buenas tardes, ¿cómo le va? Verónica Benaim la saluda. Hola, Verónica. Los estaba escuchando, bueno, usted fue gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Ayas, y también en esta comisión está participando la exgobernadora de Catamarca, el exgobernador de La Rioja. ¿Cómo impacta esta ampliación presupuestaria en las provincias y en los municipios? Bueno, las partidas más importantes están destinadas más o menos el 60% a seguridad social, a salud, a educación, y hay partidas directas a las provincias con alrededor de también el 6%. Pero en el caso, por ejemplo, de mi provincia, están incluidas las universidades, que bueno, están en casi todas las provincias argentinas. Por ejemplo, programas para la emergencia provincial, nosotros recibíamos, o hemos venido recibiendo 732 millones, ATN 558 millones desde abril a julio. Hay partidas para rutas, hay partidas para las fuerzas federales. Es un presupuesto que yo creo que las provincias estamos recibiendo, aún con la dificultad que tenemos, porque acá hay una dificultad enorme de recaudación, y si bien se puede emitir, sabemos que no se puede emitir, como dijo Fuller, al infinito. Claro, sí. Las provincias están siendo atendidas y hay posibilidades de seguir discutiendo aún y agregar en el recinto. Yo creo que nos sentimos, yo, como usted dijo, fui gobernadora, tuve una situación muy difícil esos 4 años,
Estos años también son difíciles por la pandemia y los gobernadores, entiendo yo que son escuchados. En el caso de Tierra del Fuego, yo veo que los recursos llegan, no solo a los gobernadores, sino también a los intendentes. El presidente Alberto Fernández es un presidente que tiene en cuenta el federalismo y soy optimista, pero sin desconocer la realidad. Es una realidad terrible la que atraviesa Diputada, el país. Pero, ¿sí? La consulto sobre la primera parte de su respuesta que tiene que ver con lo que se logró ya aprobar hasta aquí, que es el tema de la moratoria, y usted dijo que estaba muy, muy contenta que las grandes empresas, incluso empresas quebradas, pudieran acogerse a la moratoria. Hubo algunos cuestionamientos respecto a quienes sí y quienes no debían acogerse. ¿Qué pasaba con aquellos a los que habían directamente defraudado o habían cometido algún tipo de delito? ¿Cuál es su opinión? ¿En qué sentido? La pregunta. ¿Cree que hay algún riesgo en el mensaje que acompaña este proyecto de ley que pretende que cualquier tipo de empresa, tanto o persona humana o jurídica, se acoja a una moratoria independientemente de la intención que hubo detrás de esa situación de deuda? A ver, yo no le veo riesgo porque, mire, conozco la realidad. Soy una persona que, a pesar de haber sido más tiempo legisladora que estar en el Ejecutivo, he visto la realidad de las empresas de mi provincia. Mi provincia es una provincia industrial, tenemos 58 plantas, industrias de la electrónica, y tenemos otras tantas de textiles y plásticas. En un país tan difícil, donde en el pasado se restringieron las importaciones, donde se restringieron las exportaciones, donde hubo tal caída del consumo interno, muchas empresas han caído en quiebra. Y usted sabe lo difícil que es litigar en los juzgados federales, como nosotros, que la Cámara de Apelaciones está en Comodoro Rivadavia, los honorarios de los abogados. Cuando uno ve la situación en las quiebras, la mayoría de las veces es por una cuestión con el fisco. Yo es la primera vez. He votado muchas moratorias en el Parlamento, también las he propiciado como gobernadora, y siempre tuve esta inquietud de por qué no incluir a los grandes. Porque es verdad, puede ser que un grande haya caído por una situación fraudulenta, puede ser, no quiero hacer nombres y apellidos, porque si tendría que nombrar las empresas de mi provincia, por ahí es hasta chocante, pero me parece que es una oportunidad en un momento difícil. Yo creo que si uno da esta posibilidad total, siempre la AFIP y los organismos de contralor y los juzgados, obviamente, van a tener las herramientas para seguir verificando si hay un cumplimiento, y así se revierte que la empresa se ponga en marcha, las industrias se pongan en marcha. Y mismo caso de Vicentín, por decir un nombre, si decimos, ¿no? U otros podrían ser. Diputada. Si hay posibilidad y se levantan puestos de trabajo, ustedes saben lo difícil que es crear un puesto de trabajo. Diputada, perdóneme. Sí, una consulta, porque usted planteó un tema muy delicado que tiene que ver con que la emisión no puede ser permanente y que hay límites. Estamos todos de acuerdo. El gobierno dice, mirá, no podemos emitir cotidianamente. Digo, mi pregunta es, usted en su función de exgobernadora, ¿estamos al límite? Ya digo, estamos en julio, pero si no hay un acuerdo con los acreedores, si la economía no se pone en marcha, digo, ¿en noviembre se puede seguir pidiendo plata o estamos ya ingresando en territorio rojo? Le pregunto. A ver, yo he tenido, mire, la posibilidad como gobernadora de tener como presidente del Banco de mi provincia a Miguel Pese, que a la sazón hoy es el presidente del Banco Central de Argentina. Sí. Bueno, es una persona a la que conozco mucho, con la que he compartido mucho trabajo, es un profesional excelente, de un tecnicismo increíble, un caballero. Hablo mucho con él, sobre todo he hablado en todo este tiempo porque usted sabe que hay dificultades con el acceso al dólar y en el caso de mi provincia y en de otras provincias, porque también he acompañado a industriales a hacer gestiones para que las cosas, por decirle un ejemplo pequeñito, para los respiradores que se hicieron en mi provincia y ahora se están haciendo masivamente, bueno, necesitábamos ayuda del central para poder ingresar determinadas piezas y poder pagarlas. ¿Yo qué veo? ¿Y qué es lo que charlo con él? Puedo también
inferir de las... Yo no soy especialista en economía, quiero aclarar, integro la Comisión de Presupuestos, soy abogada, de las charlas también con el ministro Guzmán o de las reuniones que nosotros tenemos en la Comisión de Presupuestos. El objetivo de la Argentina, como ha dicho muchísimas veces el presidente, es acordar, y estamos haciendo un esfuerzo enorme y este es el último esfuerzo, se dijo claramente eso. Y creo que Argentina viene probando eso con que viene haciendo pagos que han sido importantes en dólares. La emisión era necesaria hacerla. Le he pedido justamente a Peces los otros días porque he visto la emisión que tienen los bancos europeos. Con este último acuerdo que se dio, seguramente va a haber muchísima emisión para la Unión Europea. Me gustaría saber la emisión que tiene, por ejemplo, el Banco Central de Gran Bretaña, porque digo, ¿cómo la emisión en Estados Unidos es impresionante? Y nuestro país no ha estado ajeno a eso, pero sabemos, como usted bien me preguntó, que no es eterno, que uno tiene que generar riqueza y que esa riqueza que se genera con el trabajo es la que tiene que sustentar nuestros presupuestos, nuestras partidas. Yo creo que estamos en una situación difícil. Tampoco quiero ser alarmista. No. Creo que podemos salir si tomamos estas medidas, si ayudamos. Por eso me ha gustado la discusión. Yo sé que a veces se ha puesto un poco tensa la Comisión de Presupuestos por momentos, pero me gusta esta discusión porque nos escuchamos y creo que en esta terrible situación que atravesamos los apoyos los vamos a tener y tengo expectativas, ya le digo, por el conocimiento personal que tengo de Guzmán y de Pese y de todo el equipo y de la vocación que tiene Alberto Fernández para resolver los temas, que se va a llegar a un acuerdo. Yo sé que es difícil, los acreedores tiran y eso uno lo puede ver, tiran todo el tiempo de la cuerda, pero tendrán que comprender la realidad del país. O sea, yo creo que a nadie le gustaría caer en default, no es lo auspicioso por nuestras industrias, por nuestros trabajadores. Vamos a seguir intentando y haciendo todo este esfuerzo. Diputada, quería saber en cuanto a la moratoria, ¿cuántas son las empresas o personas físicas que se calculan en la provincia, en mi provincia, en la que soy oriunda, Tierra del Fuego? ¿Cuántas, si tiene un número de cuántas empresas podían poder ingresar, digamos, y ser beneficiadas en este contexto a través de esta ley? Un número exacto de nuestra provincia en particular no lo tengo, puedo conseguirlo sí, y podemos, pero estoy segura que debe haber, puesto que, por ejemplo, para los ATP hubo alrededor de 1.200 entre, no industrias, sino pequeños comercios, hoteles que han sido muy afectados. Yo creo que hay una necesidad real y hay una necesidad de que se den estas cuotas, estas tasas que son más bajas, esto ayuda, digamos, o plazos de gracia también para quienes están en cuestiones relacionados a la cultura. También la diputada Vallejos ha pedido la incorporación de las organizaciones, fundaciones. Yo no sé, nuestra provincia tiene una particularidad que la gente cumple, pero este momento es un momento muy especial, es un momento especial, o sea que puede haber quienes ya venían arrastrando una situación difícil de los 4 años anteriores, que Totalmente. Yo le conté, y hubo quiebras, y hay, hoy mismo mientras estaba en la Comisión de Presupuestos recibía el llamado de una textil que me decía, bueno, estamos los trabajadores en la calle, hay una situación muy complicada, que viene de larga data. Bueno, yo pienso en esas empresas, esas pueden adherir, pueden ingresar y obviamente con la ayuda del gobierno provincial y el gobierno nacional ir saliendo adelante. Muchísimas gracias, diputada, por este contacto con nosotros. Muy amable. Mañana, por supuesto, cuando retome la actividad de la comisión, vamos a estar siguiendo de cerca lo que allí se defina. Gracias. Gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos sus televidentes. Lo mismo, hasta luego, buenas tardes. Una situación difícil, una situación complicada. Recién manifestaba, claro, todos atributos que son, digamos, en los que estamos como resultado de la pandemia. Vuelvo a lo mismo, parezco el pájaro carpintero.
hay algunas empresas que estaban en una situación complicada con la justicia previo a la pandemia, pero para algunos legisladores da lo mismo. Esto fue el debate. Bueno, ahora vas a poder hablar dentro de un rato con un diputado que fue protagonista de este debate, donde lo que yo planteo siempre es esto. Cuando vos sos opositor, sos absolutamente ético y principista. Y decís, no corresponde, porque esa empresa delinquió, está quebrada, no puede acogerse a ningún beneficio. No puede haber beneficios particulares para familiares. Cuando vos sos opositor, señalás y con razón. Y cuando sos oficialista, por condicionamientos políticos o por intereses decís, dale, necesito la plata, metamos a todos. Y lo que era un principio ético cuando eras opositor, cuando llegas a ser oficialista, se transforma en una cosa más pragmática. Le preguntamos justamente al diputado Laspina, que ya está en comunicación con nosotros, ¿qué opina respecto de todo esto que estamos conversando? ¿Cómo le va, diputado Laspina? Gracias por atendernos. Diputado, gracias por el llamado. ahí está. No, porque estaba muteado. Esta es la típica de Zoom. Ya estamos volviéndonos nosotros mismos youtubers, todos, de alguna manera, dando seminarios. Bueno, ahora sí lo escuchamos. Estábamos diciendo, ¿no? Concretamente por el trabajo que venimos siguiendo de cerca, por una cuestión obvia, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el apartado, la cuestión que tiene que ver a la moratoria, quiénes van a poder acogerse, quiénes no, y el debate que subyace ahí respecto de qué es lo que va a pasar o qué mensaje se envía si empresas que infringieron la ley, que cometieron un ilícito, una defraudación, también van a poder acogerse a la moratoria y aquí no ha pasado nada. Sí, bueno, un poco respecto a la reflexión que hacía recién Pato Méndez respecto al rol que uno tiene como oficialismo, como oposición. Es claro que cuando uno es oficialismo, la ética de la responsabilidad o la ética del deber, exactamente, a veces se impone a la ética de las convicciones. Pero acá, cuando uno mira lo que estamos votando de la moratoria respecto al artículo 11, uno puede decir que varias cosas. Primero, todo el resto de la moratoria no genera ninguna innovación jurídica ni legal respecto a ningún antecedente anterior. Por ejemplo, blanqueos, moratorias, de las que hemos tenido muchas a lo largo de la historia. Ha habido muchas como la que se vota acá y nosotros estamos de acuerdo que nunca más justificada que hoy una moratoria. Ahora, el artículo 11, que introduce una novedad, una innovación, que es la posibilidad de que obtengan los beneficios de la moratoria las empresas quebradas sin continuidad de sus operaciones, que para que la gente lo entienda, hay empresas que van a un concurso de acreedores para pagar sus deudas, no las pueden pagar, se declaran en quiebra. Y obviamente el juez de la quiebra trata de ordenar eso, pero hay empresas que continúan en su actividad para poder de alguna forma tener la esperanza de en algún momento poder repagar eso y tienen un flujo de fondo. Y hay empresas que directamente no tienen nada, es un sello de goma. Y estos son los casos de las empresas sin continuidad de actividades, con lo cual ahí no hay un flujo de fondos futuro que uno pueda decir, bueno, esto me va a mejorar la capacidad de repago que a través de una moratoria, y yo puedo salvar a la empresa y salvo las fuentes de trabajo. No, porque ya las fuentes de trabajo ya o se vendieron o directamente no existen más. Se vendió la compañía, digamos, o las actividades de la compañía, por ejemplo, concretamente en el caso de Oil Combustibles, se vendieron las estaciones de servicio, con lo cual lo que queda es un sello de goma que en todo caso, si uno le da un salvavidas, se lo da a los accionistas, pero no a los empleados y a las empresas y a la actividad económica. Y esto es la primera vez en la historia de las moratorias de Argentina que se incluye, y nosotros sí lo vemos como un traje a medida de las necesidades judiciales de Oil Combustibles, y creemos que además es un perjuicio para el erario público, porque la quiebra está en una instancia que en los próximos días están por liquidar a unos 100 millones de dólares que tiene dentro de esa quiebra por la venta de las estaciones de servicio y la energética en el caso de combustibles, y esos 100 millones de dólares que serían ahora del Estado Nacional se van a devolver en un plazo de 10 años. Entonces nosotros vemos un perjuicio económico, por un lado, en el caso concreto de ese, y la verdad un sinsentido jurídico de tratar de revivir empresas que están muertas, que son las empresas en quiebra y sin continuidad. Y sobre eso no hay discusión alguna, de que es la primera vez en la historia que no hay ningún argumento judicial, ético, fiscal para ponerlo sobre la mesa y que tiene nombre y apellido. Eso para nosotros
Diputado, una consulta porque efectivamente a mí me llamó la atención, no sé si el tema ha aparecido en el debate con algún diputado del oficialismo. Tengo en claro lo que le escuché a Mercedes Marcó del Pon, que dijo que no era una ley de moratoria, no era una moratoria con ningún nombre particular, no hacemos casuística, dijo ella. Pero le pregunto a ver si esto que dijo el propietario de la empresa, Cristóbal López, en algún momento apareció en el debate. Yo por lo que he escuchado no, pero se lo consulto a usted y le pregunto qué grado de veracidad le da a usted. Lo que dijo Cristóbal López es: a mí me pasó lo que pasó porque en el anterior gobierno me pidieron que pusiera mis medios de comunicación al servicio de una pelea contra la expresidenta Cristina Fernández y yo no accedí, por eso me pasó lo que me pasó. Digo, usted a ese argumento político, no es un argumento judicial ni económico, de Cristóbal López, ¿le asigna alguna importancia o no, diputado? Entiendo que hay una causa que se está tramitando, que han hecho los accionistas de la empresa contra algunos funcionarios, sí, argumentando esta discriminación. La verdad es que en ese caso, hasta donde yo sé, la causa no tiene una resolución final. No. Con lo cual, me parece a mí que sería, en el caso de la quiebra fraudulenta o, digamos, la defraudación al Estado, sí hay digamos, fallos en todas las instancias y además está en proceso de liquidación. Sí. Con lo cual ahí sí se ha dictado sentencia, ¿no? En eso no hay dudas. La verdad es que cuando uno mira, más allá de entrar en teorías conspirativas, cuando uno mira cómo fue toda la maniobra, y a mí no me gusta tampoco entrar en la casuística, a mí no me gusta legislar con nombre y apellido, no me gusta ni siquiera meterme en los expedientes judiciales que no conozco en detalle, pero es un poco el campo que nos ha llevado el oficialismo trayendo este artículo que es inédito y nos obliga entonces a entrar en la casuística de si es Cristóbal o no es Cristóbal, claro, y si esto lo beneficia o no lo beneficia. Y bueno, la verdad es que la empresa fue acumulando estos pasivos con el Estado Nacional, con eso hizo inversiones y en un momento no pudo devolverlas para colmo. Cuando le pidieron que la devuelva, no la pudo devolver, se presenta en quiebra y vende la energética y ahora hay que darle un salvavidas. Sí. Entonces, mira toda la película, es evidente que no tiene ninguna razón de ser lo que se está haciendo y yo no creo que ninguna empresa sin continuidad pueda, salir algo bueno de todo esto, digamos, ¿no? Sí. Porque en realidad los activos que están en una quiebra, una empresa sin continuidad, dado que no hay un flujo de fondos que responde a las actividades que continúan en la empresa, son los activos que están en la quiebra. Y entonces lo único que tiene que hacer es liquidarlo lo más rápido posible para que el Estado se repague, diputado, esa deuda. Y eso está pasando en este caso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle en ese sentido de estas empresas de las que estamos hablando, si tienen noción de qué otras empresas están en esta situación, para no focalizar en una particularmente, porque con el contexto pandémico, con el contexto económico con el que ya se venía transitando el país, imagino que debe haber más empresas en esta situación, si tenían noción y algún promedio o número, y ¿qué es lo que están pidiendo básicamente entonces ustedes como oposición? Sé que presentaron un dictamen en minoría respecto también a esto. Sí, a ver, una aclaración. Otra vez, las empresas que tenían dificultades, que eran muchas, por supuesto, algunas están en concurso de acreedores, otras están quebradas con continuidad. En esos dos, ¿qué significa quebrar con continuidad? Que está decretada la quiebra de la empresa, pero la empresa sigue funcionando. Uh-huh. Obviamente auditada por el juez de la quiebra, pero la empresa sigue funcionando. Entonces, en ese caso, obviamente uno tiene yo diría la razonabilidad de decirle, bueno, te voy a dar un plan de pago, siendo yo, si el Estado es el principal acreedor, para que puedas ir saliendo de la situación de quiebra y repagando el tiempo, porque hay una empresa, hay empleos, hay una actividad que queremos preservar. Pero en el caso de las empresas sin continuidad de actividades, no hay ninguna razón para rescatarla. Entonces puede haber muchas empresas sin continuidad de actividades. La gran mayoría de esos casos, salvo que el accionista quiera poner de su bolsillo plata para levantar esa quiebra, que adentro no tiene nada más que algunos activos que han quedado ahí, que por supuesto no alcanzan a pagar la deuda, porque si no la piedra se levantaría.
no hay ningún sentido jurídico ni económico para levantar esa quiebra. En este caso, la gran diferencia es que al ser el Estado el principal acreedor de Oil Combustible, que es el 90% de la deuda que tiene la compañía, si uno le da un plan de pago de esa deuda en 10 años y le devuelve el control de los $100 millones, bueno, en este caso Oil Combustible podría hacerse de los $100 millones para pagar en 10 años, claro, algo que el Estado podría consumir. ¿Por qué? Porque en el fondo la empresa de por sí ya no tiene actividad, ya no existe per se, porque ya se desprendió de sus actividades, con lo cual es un negocio en todo caso para los accionistas, que se lo financia el Estado Nacional. Por eso yo decía recién que es la primera vez en la historia de las moratorias que se introduce un artículo de este tipo, no para las empresas con continuidad de actividad, quebradas con continuidad, sino para empresas que ya están muertas. Pero entonces, yo creo que acá hay toda una discusión que además siente un mal precedente por lo que yo decía antes. ¿Qué estamos diciendo? Quédate con la plata de los argentinos, defraudá al Estado, quebrá tu empresa, que después te vamos a dar un salvavidas para salvarte. Sí, eso es lo que yo le pretendía preguntar al principio. Siempre entiendo que una ley viene a subsanar alguna cuestión que no está resuelta. Perfecto, hasta ahí todo bien. Entendemos que lo que hay que hacer es ayudar a muchos que hasta aquí la venían pasando muy mal, no han podido cumplir con sus obligaciones, pero lo que en este punto me pregunto es cuál es el mensaje por elevación que queda adherida a esta ley si se ha confirmado que en algunos casos, vamos a sacarle el nombre y el apellido, pero en algunos casos la justicia investigado detectó que hubo un delito, que hubo una defraudación, que hubo una ingeniería destinada a que los dueños de esa empresa retuvieran indebidamente un impuesto y después la quebrasen y bueno, las maniobras que hicieron, estuvieron presos, purgaron una condena por eso. Y ahora la ley viene a decir acá ese delito, porque se pueden acoger a la moratoria, el delito no existe más. Efectivamente, es así, porque justamente en este caso, de alguna forma, la ley exonera del delito de defraudación al Estado, a diferencia de otras que es la primera vez, digamos, porque no solo hay una cuestión de que la ley no discrimina entre quiebras con continuidad de actividades y quiebras sin continuidad de actividades, sino que además esas quiebras sin continuidad de actividades pueden ser fraudulentas o pueden ser como producto de otros delitos como defraudación al Estado. Entonces, esto amplía el alcance de la amnistía que se hacen generalmente en todas las moratorias, son amnistías relacionadas a delitos que tienen que ver con evasión tributaria, o con evasión tributaria justamente, a delitos que tienen que ver con defraudación o estafa al Estado, defraudación al Estado. Entonces, justamente ahí está la falta ética que nosotros vemos, el antecedente negativo que nosotros estamos planteando, independientemente de nombre y apellido. O sea, nos lleva a la casuística porque sentimos que esto tiene que ver con esta empresa. Pero la verdad es que como antecedente jurídico y moral, si ustedes quieren, es realmente nefasto. Diputado. Perdón. Dale, Vero, diputado, pasando a lo que es la ampliación presupuestaria, ¿por qué no avalaron o no se firmó el dictamen en el día de hoy? Eso por un lado. Y por otro lado, si quedaron conformes con la explicación que hizo Raúl Rigo respecto a lo del IVA en cuanto a la leche, que, bueno, lo que dijo es que ese aumento, o negó que ese IVA a la leche iba a impactar de lleno en el precio. Sí, empiezo por esto último. La verdad es que la explicación técnica fue, a nuestro juicio, insuficiente. Es claro que un aumento en el IVA a la leche fluida, sin aditivos, va a aumentar el precio, eso está claro. Al final del día va a ser el impacto porque el impuesto se traslada al consumidor. El argumento es que, bueno, el resto de la cadena se baja el IVA porque en realidad, para que la gente entienda, lo que ha hecho el gobierno es subir de 0 a 10,5 la leche fluida sin aditivos, que es el consumo más popular de leche, y le bajó el IVA a otros productos lácteos, las chocolatadas o las leches con aditivos, etcétera, de 21 a 10,5.
Entonces el gobierno dice, bueno, en promedio esto no va a aumentar el precio de los productos, pero nosotros sí creemos que aumenta los consumos populares. Así que a nosotros en ese punto realmente no hemos podido acordar con el gobierno que esto va a tener un impacto justamente en los sectores populares, y la verdad que subir el impuesto a la leche fluida en un contexto como el actual de enorme recesión y crisis social, sinceramente no lo entendemos y no lo compartimos. Respecto a por qué quedó abierto el dictamen hasta mañana, es que, el diputado Cano y yo personalmente planteamos el enorme problema que hay en los subsidios al transporte o la falta de subsidios al transporte en el interior, en la ciudad de Rosario, que está con uno de los paros de transporte y conflictos más largos de su historia, la ciudad de Santa Fe, pero también en Tucumán y otras, el propio Córdoba. Todas las provincias las ciudades importantes están con problemas de transporte, obviamente, porque a la falta, digamos, los subsidios ya eran escasos antes de la pandemia. Al caerse la facturación del boleto, digamos, por la caída de la circulación de transporte, eso ha generado un gran problema en los balances de las empresas. Entonces, varios diputados, José Cano, como decía yo, planteamos la necesidad de ampliar una partida de subsidios al transporte de emergencia para evitar estas quiebras de empresas en el interior, y a eso se sumaron diputados de Misiones, de San Luis y de Córdoba, del propio oficialismo, al mismo pedido. Me parece que el presidente de la comisión, Carlos Heller, habrá hecho cuenta y habrá dicho, bueno, esto tiene bastante más consenso de lo que yo pensaba, vamos a revisarlo. Y se comprometió a pulir un poco el dictamen con los pedidos que habían surgido del debate, como bien debe hacerse, para eso están los debates precisamente, y ampliar o mejorar el dictamen del oficialismo en el día de mañana, distribuirlo y contar las firmas de vuelta, ¿no? Así que esa fue principalmente la razón. Yo creo que la cuestión de los subsidios al transporte fue de todo lo que debatimos, que han sido muchos temas, por ejemplo el artículo 7 y 8, que para mi juicio son absolutamente improcedentes porque dejan las manos libres para hacer lo que quieran al gobierno con la deuda. Eso fue la idea de subsidio al transporte, la principal razón por la cual el gobierno mantuvo abierto el dictamen para mejorarlo o modificarlo hasta el día de mañana. Diputado, perdóneme, una consulta. Laspina es un hombre con formación académica de economista, junto con su rol de diputado, y la pregunta es más para el tema puntualmente económico. Dígame, usted es un hombre muy moderado, digo, ¿usted ve cierto riesgo de demasiada inflación? Porque te dicen, bueno, mira, hay que emitir, hay que asistir, se necesita pagar más IFE. Digo, pero ¿ve que ingresamos en una zona roja en materia de emisión o todavía no, diputado? Bueno, yo creo que yo lo planteé hoy en el debate de la comisión, cuando dije que lo que estábamos votando era un presupuesto de gastos, pero no era un programa económico, y que le faltaba a este presupuesto un programa económico, porque el presupuesto que hemos puesto a consideración, lo dijo ayer el secretario de Hacienda Rigo, incluye o prevé un déficit fiscal de 3 billones nuestros, para que la gente, para el que no se acuerda, son 3 millones de millones. Entonces es un montón de plata, son como al tipo de cambio oficial deben ser más de 45.000 millones de dólares. Sí. Déficit, casi te diría el monto que estamos negociando ahora. El que estamos discutiendo ahora, claro, exactamente. Un poco más de la quita, efectivamente. Exactamente, entonces una emisión, digamos, y todo se financia con emisión monetaria, sí. Que obviamente si fuera, no tuviera ninguna implicancia, todos los países harían lo mismo. Bueno, que en el contexto de la pandemia y la enorme recesión no está teniendo impactos inflacionarios. Entonces lo que creo que el gobierno debe tener por delante es un programa de salida. Dentro de la incertidumbre que genera la pandemia, debe tener un programa de salida que de alguna forma pueda balizar las expectativas para evitar que haya una puerta 12 en algún momento y que todos salgan corriendo al dólar. O sea, eso falta, y nosotros estamos advirtiendo que si bien le queremos dar las herramientas al gobierno para que pueda gobernar y llevar adelante sus planes de gobierno, vemos con preocupación la falta de un programa económico ordenador a la salida de esto, que si no se hace y no se hace a tiempo, puede terminar en un fogonazo inflacionario, porque si vos mirás las características de lo que vemos en la macroeconomía hoy, tiene muchas similitudes con lo que fue el año 74, que terminó en el Rodrigazo del 75. Un gran déficit fiscal, en aquel momento llegó a 12 puntos del producto, sí. Hoy vamos a estar entre 7, 8 puntos del producto, una gran emisión monetaria para financiar ese déficit,
represión de tipo de cambio con el cepo, represión de tarifas. Este presupuesto incluye más de 171.000 millones de pesos de aumento de subsidios tarifarios para las empresas que tienen las tarifas congeladas. Y todo eso se va haciendo como una bomba de tiempo que en algún momento estalla. Entonces nosotros estamos a disposición del gobierno para que, si el gobierno lo solicita, estar sentados en una mesa de diálogo, pero para eso necesitamos que el propio gobierno se ponga de acuerdo en su rumbo. Diputado, una pequeña consulta, aprovechando que es parte de Juntos por el Cambio, de la oposición. Hoy a las 16, Alberto Fernández va a presentar el proyecto de ley de reforma judicial. Juntos por el Cambio ya dijo que no va a asistir. Bueno, un poco la postura del bloque, si puede, respecto a esta iniciativa. Bueno, creo que hubo ayer un comunicado muy contundente de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio de rechazo a la reforma de la justicia, que nosotros vemos que detrás de algunas buenas intenciones se esconde la voluntad del oficialismo de ir mejorando la situación procesal de la expresidenta. Y la verdad es que es una pena que esto quede enturbiado, o que una reforma que puede ser eventualmente muy importante quede bañada por estas sospechas. Pero cuando uno mira la comisión que se ha generado ahora y ve que ahí hay miembros que forman parte de la defensa de la expresidenta, eso genera obviamente muchas dudas, por más que se tengan las mejores intenciones, y eso obviamente va a ser muy difícil para nosotros podernos sentar a conversar de buena fe respecto a la reforma. Y esa es un poco la posición que tenemos. La vemos muy teñida de especulaciones personales a una reforma que tendría que ser estructural y es muy delicada para el mediano y largo plazo. Todos sabemos que la Administración de Justicia funciona mal en la Argentina, pero no necesariamente la justicia federal, que la justicia federal funciona mal, pero no es la que le complica la vida al ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie sufre las injusticias de cuando lo roban no poder hacer la denuncia, no encontrar un juez que lo atienda, no encontrar un fiscal que siga adelante con su caso y que encuentre al ladrón que lo robó. Ese es el gran problema. O una justicia que demora muchísimo para cerrar conflictos familiares. Esa es la reforma judicial, que en muchos casos depende de las justicias provinciales. Pero quiero decir, la de Comodoro Pi es una discusión más institucional y política. Hacerla en este momento, tenido de enormes sospechas de intereses personales de algunos miembros del oficialismo, ciertamente no contribuye al debate. Diputado Luciano Laspina, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Mañana vamos a seguir de cerca cómo continúa la actividad ahí en la comisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, temprano, cuando arrancaba esta actividad en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, recuerden ustedes que venía de ayer, algunos temas se lograron consolidar y avanzar, y otros, bueno, generaban más debate. Carlos Heller, el titular de la comisión, brindaba un informe en relación al tema, que recién lo mencionábamos los tres, del IVA y la leche. Esto decía. Voy a leer que es el informe que he pedido sobre el tema del IVA a la leche. Fue resuelta en agosto de 2019, posterior al resultado de las PASO, para disminuir la escalada de precios que vivía la economía en ese momento. Las medidas caducaron en diciembre, porque eran por 6 meses. Entonces, dice Economía, planteándoselo en forma de preguntas y respuestas, ¿subiría el precio de la leche con esta medida? No, y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar. ¿Esta medida aumenta la recaudación tributaria? No, y de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21 a 10,5. ¿Corrige inequidades en el sector lácteo generadas por el gobierno anterior? Respuesta: sí. Dichas inequidades se reflejan en los distintos eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor. ¿Peligra el consumo de leche en los sectores más vulnerables de la población? Respuesta: no. El Estado destina considerables recursos a suplir el consumo de leche en los sectores de menores ingresos. Luego hay un detalle de todo esto. El informe nos sigue diciendo que cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, en el consumidor,
el sector industrial siguió pagando el 21% en la compra del insumo a los tambos, pero al estar exento el precio final comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva. En enero del 2020 el IVA volvió al 21% para las leches con aditivos, la mayoría de los productos en góndola, pero mediante el decreto 418-2020 se estableció un régimen especial de compensación de IVA a las ventas por menor en hipermercados, supermercados y autoservicios para mantener estable el precio al consumidor. Bueno, lo que explicaban temprano también es que no necesariamente este incremento se va a trasladar al precio de la leche, es que principalmente el consumo de leche en nuestro país es de estas leches que explicaba recién la Espina, que son aditivas o que no son las leches tal cual la entera del sachet que usted compra en el supermercado. Pero yo, la verdad, es que no termino de entender cómo puede ser que se aumente un impuesto en un producto, eso no se traslade al precio. Se va a trasladar. Por eso, no conozco ninguna situación en la que eso no suceda. Así como también si llegara a haber una baja en un impuesto, tampoco nunca bajan los precios, ¿eh? Eso tampoco nunca sucede. La explicación que te dan, que a mí no me cierra, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Es que, a ver, el tema, presumiblemente vos comprás leche fluida, comprás a veces leche chocolatada y comprás yogur. Como se baja el impuesto de la leche chocolatada y el yogur, eso presuntamente bajaría y va a subir el precio de la leche fluida. Tu bolsillo terminaría gastando lo mismo. Contame cuándo vos fuiste a la góndola del supermercado que alguna vez te bajó el precio de un producto. Bueno, ¿Cuándo? es lo que te dicen ellos. Lo que yo no sé es si las compras de un grupo familiar son así. Me parece que son más de comprar leche fluida. Si vos comprabas más leche fluida, te va a aumentar. Que es lo que decía te va a aumentar. Ahora, si vos comprabas yogur y algún otro tipo de leche, más que la fluida, deberías tener una baja allí, ¿me entendés? Sí, te entiendo. Debería. Ahora, la vida es más complicada de lo que uno dice. Otro tema. No me sucedería eso cuando hago las compras a diario. No, a mí tampoco. Pasaría. No sabemos comprar o no hay algo que no está funcionando. Hay algo que no funciona. Otro tema muy importante, y también lo planteó La Espina, y yo creo que sí fue muy atinado, el tema del subsidio al transporte. Ajá. Es un tema fundamental que en las provincias, y acá coinciden tanto oficialistas como opositores, está generando mucho ruido y ya venía también. Hace mucho tiempo. Claro, viene también de arrastre porque en las provincias se quejan de que la gran cantidad del dinero va para AMBA. Generalmente, claro, ¿no? Claro. Y se distribuye muy poco al resto de las provincias, donde la verdad es que los boletos son bastante caros. Carísimos, en el interior carísimos. En el interior es Hay bastante paros caro. en prácticamente todas las provincias de transporte. Es impresionante. Ni si uno te quiero viaja. contar lo que están reclamando. El boleto está atrasadísimo. Sí, Ese es el no hay problema. actualización y los destinos son muy largos. Claro. Entonces, bueno, es un tema. El precio del combustible también. Exactamente. Que incide. Es un tema que viene planteándose desde antes de la pandemia y que obviamente recrudece toda esta situación y por eso se va a evaluar como lo dijo La Espina. Pero de hecho acá en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados también hay un proyecto de ley para ver si se puede de alguna forma equiparar y que estaría vinculado directamente con el Ministerio de Transporte. Equiparar un poco las partidas en estos subsidios porque las provincias se sienten con mucha desventaja respecto a aquí. Igual no es lo mismo la demanda de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana y AMBA. Es enorme, porque las distancias son gigantescas. Sí, y vos tenés prácticamente, a pesar de que se incentivaron otros medios de transporte y otras dependencia dinámicas. del colectivo. Y del tren. Y del tren. Y del tren. Lo que es tremendo, vos que estabas hablando de billones, ¿viste el número que dio? Anoche lo habían indicado ya. Él habló de 3 billones, que como la verdad, uno no entiende que son 3 billones. 3 billones, que son millones de millones, son 44.000 millones de dólares. Esto es lo complicado, porque ahora estamos negociando una quita en la deuda. Lo que vos vas a celebrar, hipotéticamente, cuando te digan, che, arreglamos con los acreedores, vamos a tener una quita de 40.000 millones, el día que celebrás eso, sabés que la perdiste la plata porque la tenés que gastar en la ampliación de este presupuesto. Sí. Te va a durar 24 horas la ley. Claro, sí, tal cual. Bueno, escúchame, para que te dure un poco más, ¿sabés qué? Toda la alegría. Vamos a hacer una pausa cortita, porque yo creo que es hora de que le traigan el cafecito a por favor. El cafecito. Después, si lo traen o no lo traen, es un tema diferente, pero yo creo que es la hora para eso. Sí, señora. Hacemos una pausa muy cortita y en un ratito seguimos con más.
todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hoy temprano hubo una reunión importante entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, a donde de alguna manera dicen que lo que acordaron es no volver hacia atrás, que comprenden que la situación, sobre todo anímica y social de los argentinos, no está en condiciones de tolerar, especialmente a nivel comercial, industrial, una vuelta para atrás. El tema es cómo lo van a comunicar, porque ahora sí se requiere mucha responsabilidad ciudadana. Hay mucha preocupación sobre cuál puede ser el comportamiento de todas y todos una vez que nos digan, muchachos, la tranquera está un poquitito más abierta. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, a ver, me parece que es un tema que se deberá afrontar con mucha responsabilidad individual y me parece que ahí lo que hay, puede haber algunos errores particulares. Pero yo me quedo con lo que ha dicho permanentemente en la capital Horacio Rodríguez Larreta, que dijo que él estaba como muy conforme, ¿no? Digo, puede haber alguna situación particular, uno ha leído, ha visto casos, pero me parece que globalmente nos comportamos de una manera más que aceptable, te digo. Habrá que ver qué se terminó de resolver en esta reunión que tuvieron Horacio Rodríguez Larreta con Axel Kicillof en la ciudad de La Plata, en la casa del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Yo todavía no tuve ninguna repercusión. Imagino que va a haber un cierto hermetismo también porque esto, lo que se termina de resolver en estas reuniones, se tiene que comunicar también a Casa Rosada, a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y también al presidente Alberto Fernández, y que seguramente para el viernes tendremos algunas novedades. Pero me quiero quedar con algo que va a pasar en minutos nada más, y esto va a ser en Casa Rosada, en la sala de conferencias que ya está preparada para la presentación oficial de un proyecto de ley que desde principio de año, y de hecho me atrevo a decir que fue parte también del discurso de Alberto Fernández el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, tiene que ver con la reforma judicial, una ampliación de lo que tiene que ver con la justicia federal, y que se va a presentar a las 16 horas en la Casa Rosada. ¿Saben quién? Saben que, bueno, ayer Ramón, el diputado Ramón, nos anticipaba sin querer que iba a venir a participar de esta reunión. Las invitaciones las cursó Vito Velo, que es el secretario de Presidencia. Estuvo llamando uno por uno a los jefes parlamentarios de esta casa, y para poder participar de esta presentación. Algunos lo van a hacer de manera presencial, otros a través de videollamada. Pero ya en el día de ayer, los representantes de Juntos por el Cambio dijeron que no iban a participar de este encuentro, y tampoco va a participar el Frente de Izquierda. El problema es básicamente con el Consejo de Asesores, que se va a designar y se va a anunciar en el día de hoy, que es lo más cuestionado básicamente por Juntos por el Cambio, que va a ser el Consejo que va a trabajar en determinar qué es lo que eventualmente se haría con la Corte Suprema de Justicia. Un proyecto que se va a discutir mucho, donde el gobierno tiene ya enfrente a Juntos por el Cambio y va a tener, me parece, una oposición mediática muy importante. La presencia de Beraldi en ese consejo, del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, hace mucho ruido en la oposición, y que además, bueno, lo escuchamos a La Espina, un poco lo que ellos dicen es: esto sirve para lavar, para dejar impune las causas en las que está involucrada Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, por eso hay dos tramos en este proyecto de reforma judicial. Uno que tiene por objetivo el paraguas más importante, la bandera más importante por la que sobre todo viene peleando Gustavo Vélez, que es un poco el impulsor de este proyecto, que tiene por objetivo generar una justicia, bueno, es redundante, más justa, más equitativa, sin jueces que puedan terminar contaminados por otros poderes. En un ratito nos metemos con eso, con esa información que decía Vero. Retomamos lo que estábamos conversando anteriormente, que es esta reunión que hubo temprano de cara a las fases que pueden seguirle a esta flexibilización, a esta cuarentena intermitente. Ya está claro que la gente está en un nivel de tolerancia máximo, es decir, ya no podría, desde el punto de vista anímico o emocional, tolerar una fase más restrictiva, pero al mismo tiempo están diciendo que con estos números que hay hasta aquí y ahora, el sistema sanitario se estresaría en agosto. Agosto es dentro de 3 días. O sea, una cosa es lo que están recomendando los sanitaristas, que ya últimamente no forman parte de los mensajes o las conferencias que brinda el presidente. Ya forma parte del grupo de asesores, pero no dan la cara porque no apoyan desde el punto de vista sanitario esta lenta flexibilización o apertura de la cuarentena. Trajimos el mapa de siempre, todos los días, para repasar con ustedes, para contarlos cómo está pintado nuestro país respecto a la cantidad de casos que hubo registrados en las últimas 24 horas, pero ahora resumimos en el informe de todos los días del Ministerio de Salud la pandemia en números. 5.939 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. El 90,4% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,6% con residencia en Jujuy, 1,2% en Córdoba, 1,1% en Mendoza y el 1% en Santa Fe. 6 provincias no han confirmado casos de coronavirus en la jornada de ayer. Son 173.355 los casos confirmados en total en nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio es de 5.320 casos diarios en los últimos 7 días. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 382 actualmente. 40 años es la mediana de los casos confirmados en edad y tenemos un 7,4% de los casos confirmados que pertenece al grupo de trabajadores de la salud.
3.200 personas han fallecido por coronavirus en nuestro país hasta el momento. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8% del total de los casos confirmados. Y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es del 70,1 personas por cada millón de habitantes. 75 años es la mediana de edad de las personas que han fallecido. En relación a las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado, son 1.024, 88.3% en el AMBA. La ocupación del sistema de salud de terapia intensiva en todo el país por todos los motivos, diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en estudio o cualquier otro motivo de internación es de 54.7%. En la región metropolitana de Buenos Aires, 64.1%. Seguimos con la misma situación que en este momento es a expensas de la ciudad de Buenos Aires y particularmente del sector privado, del subsector privado de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El porcentaje de positividad promedio de 30.67 en el día de ayer fue 45.6%. En la ciudad de Buenos Aires 40.2%, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 51.9% y en el resto del país 32%, con más de 14.800 test por millón de habitantes. Pero te contagiaste en otro lado. Bueno, ahora sí tenemos ya el mapa para compartir con ustedes de los casos registrados en todas las provincias que componen nuestro territorio en las últimas 24 horas. Recién ahí estaba la ministra Bisotti explicando cómo se desagregan esos números. ¿Compartimos el mapa? Bueno, me voy a parar porque si no me paro, no lo vamos a poder compartir. Ahí va. En total, en las últimas 24 horas hubo 5.939 casos en todo nuestro país. Acá, perfecto. Bueno, miren, porque ahora hay una novedad que me gustaría que ustedes me expliquen, que son las provincias que registran casos negativos. Ahora ustedes me van a contar, que es el caso de Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, por ahí había habido San Juan y ya está. Ahí está. Entonces, Santiago del Estero, San Juan, Corrientes y Misiones son las provincias que tienen casos negativos. Por supuesto, ahora les contamos qué es eso. Por supuesto, la gran mayoría de personas infectadas están concentradas en la provincia de Buenos Aires con 4.167 casos. Fíjense, de un total de casi 6.000 casos, 4.167 viven en la provincia de Buenos Aires. Esta es la principal discusión. De esto estábamos hablando sobre la reunión que hubo esta mañana. 1.202 casos en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pasa que esta gente que por ahí vive en la provincia pero trabaja en la ciudad o vive en la ciudad y trabaja en la provincia, y esto es lo que hace, como ya lo veníamos conversando en el programa, que el virus viaje principalmente en transporte, que es, ayer lo decía el propio Santilli y explicaba, la verdad que en número de casos nosotros creemos que podemos controlar la cuestión. El tema es el transporte público. ¿Cómo hacemos para reactivar la economía, para flexibilizar algunas actividades, para que todos lentamente pongan a girar otra vez la rueda, pero les restringimos el transporte? ¿Qué problema? ¿Cómo se hace eso? Totalmente, es el gran debate. Hablabas de los casos negativos, me intriga eso. Y que, bueno, según lo que informa el Ministerio de Salud, la aclaración que están haciendo respecto a estas situaciones que son reclasificados, o sea, esos casos se fueron reclasificando porque pertenecen a otras jurisdicciones. El lugar de residencia de esas personas es de otras jurisdicciones. Entonces, aparecen en un lugar, pero en realidad son de otra jurisdicción. Perfecto. Yo te digo, te estaba mirando los números, yo creo que la verdad lo que viene en la provincia de Buenos Aires va a ser mucho más cercano a lo restrictivo que a la apertura, porque fíjate que hace un mes estaban iguales capital y provincia está con 4.000 casos. El crecimiento es realmente preocupante. Pasaron de 250, 500, 1.000 y cerca de 2.000 camas ocupadas de terapia intensiva en 2 meses. La preocupación histórica de Kicillof, de Kreplak y de Goyan, te digo, es una preocupación muy razonable, y además si multiplicás... Pichetto salió a cruzarlo a Goyan. Y te digo, con todo respeto por Pichetto, ¿no? Pero digo,
Yo elijo entre un médico y un abogado con oficio, yo sigo respetando, me parece, zapatero a tus zapatos, ¿no? La verdad, creo que puede haber una mirada política interesante. Pichetto, no sé qué dijo, pero creo que hace el 9 de julio, cuando los libertarios daban vuelta al obelisco y decían salgamos, bueno, han pasado 20 días y han desaparecido todos los libertarios, ¿no? Sí, Digo, y estos médicos se pueden equivocar en muchas ocasiones, pero que vienen anticipando que cuando esto llegara a la provincia iba a ser muy delicado y que, como vos decís, el pico llegue en agosto, y prefiero hacerles caso, la verdad. El propio presidente de la Nación lo dijo, el pico, tengo información, llegaría en agosto. El sistema aguanta con estos números hasta agosto. Desde el punto de vista económico, que es lo que conversamos hoy toda la tarde, lo que se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nosotros como país, como Estado, pronosticábamos una pandemia que durase 2 meses. Claro. 3 meses, vamos. Como en otros países, ¿no? Claro. En otros países no fue una. Y en otros países un tiempito, ¿viste? Porque también se les ha... Mira, ayer veía un dato de España, escuela en Granada. Dice, no podemos volver con las clases cuando termine. Ellos están en vacaciones de verano. Sí, están en verano. Dice, 20 chicos contagian un universo de 800 personas. En una Universidad de Granada, ¿no? Digo, es muy complicado. Vos conocías en detalle lo que pasaba en Israel. Claro. Digo, no hay receta, ¿viste? Acá decís, che, está tranquilo, libero. Bueno, y a los 10 días estás en un problema. Esa es la otra. Me parece que nadie en este contexto puede jactarse de ser el dueño de la verdad y decir, acá va a pasar esto. Hace unos días explicaba en conferencia de prensa Axel Kicillof, como profe de matemática, decía, le quiero explicar cómo se comporta la pandemia, cómo es el crecimiento. Decía que tiene un crecimiento que es geométrico, que va de 2, que es de 2 en 2, digamos. Entonces, una persona contagia a 2, 2 contagian a 4, 4 contagian a 8. Bueno, y desde ese punto de vista decía que era muy preocupante la cantidad de contagios, pero muy preocupante cómo esto afectaba el transporte público. Queremos conocer cuál es la situación en Río Negro. Bueno, muy bien. Para eso le preguntamos a la diputada Matzer, que ya está en comunicación con nosotros. Hola, ¿cómo le va, diputada? Perdón la pausa, vio, le puso un poco de intriga. Que nosotros habitualmente tenemos una barrida muy linda para presentar a cada provincia, pero bueno, vio, la tecnología por estos días puede fallar. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Desde ya agradecida por el contacto. Bien, Río Negro no escapa de la situación general de lo que está pasando en el país. Ayer fue un día complicado, tuvimos 73 casos, es un número altísimo en virtud de los números que veníamos trayendo. Claro. La provincia ha sido complicada, una de las provincias complicadas, y realmente hemos tenido más casos que Córdoba, teniendo casi la misma población que algún barrio de Córdoba. Claro. Entonces, la verdad que es preocupante. Sí, encima nosotros venimos, la verdad que siguiendo bastante de cerca el caso de Río Negro, con nevadas históricas, ¿no? Con un montón de condiciones que habrían hecho, si no estuviésemos en este contexto, una temporada excepcional de invierno, y bueno, lamentablemente queda todo truncado. Hay que ver cuánto va a llevar, cuánto esfuerzo va a llevar para el sector turístico poder recuperar lamentablemente la temporada perdida. Exactamente. Bueno, muchos lo han manifestado cuando estuvimos discutiendo en la Comisión de Turismo, que les implicaba como perder la cosecha, ¿no? Porque tenés todo, pero no tenés la posibilidad de ir a levantar el fruto de tanto esfuerzo, que realmente se preparan los hoteles, se preparan los restaurantes, bueno, todo el esfuerzo, la infraestructura que está pensada en una ciudad donde más del 60% de la población depende del turismo, y para Río Negro en particular, el 30% del Producto Bruto Provincial es la segunda actividad más importante que tenemos, que también hay que decir, ¿no? La pandemia y las nevadas también están trayendo inconvenientes en la zona productiva, ganadera, o sea, tenemos como la balanza ahí, realmente un año que es para olvidar. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim la saluda. Respecto a turismo, ¿por qué cree que todavía no sale la ley de turismo que se está debatiendo en el Congreso? ¿Está de acuerdo con lo que se está debatiendo? Eso en principio. Y segundo, ¿cómo están haciendo con Neuquén, por ejemplo? Hay muchas provincias que están teniendo problemas con los límites con otras provincias. ¿Cómo se están llevando las dos provincias en ese sentido?
Bueno, a la primera, obviamente nosotros estamos peleando, luchando para que salga la ley de emergencia turística, porque consideramos que es la única que garantiza, digamos, que haya un marco regulatorio, un marco jurídico, que permita las excepciones que requiere el sector. El sector no necesita moratoria, no necesita prórroga a obligaciones, necesita exenciones, porque no va a poder pagar. En este tiempo han tenido 0 ingresos, por lo tanto una moratoria y una prórroga es un problema futuro, no le soluciona ni salva la actividad del turismo. Por eso peleamos y lo que presentó el Ejecutivo y lo que presentó el diputado Patri lo vemos bárbaro, pero para la pospandemia creemos que podemos sacar un proyecto en el recinto, que todavía tengo esperanza de que pueda suceder en un plenario de comisiones, sacar un proyecto que tenga la emergencia turística y también contemplado lo que se mandó desde el Ejecutivo, el oficialismo, este programa de promoción del turismo, de promoción del consumo del turismo y de infraestructura, que viene muy bien para el tiempo posterior a cuando se reactiven las actividades. El tema está ahora en la Comisión de Presupuesto, durmiendo. No ha salido de ahí. Perdóneme, una cuestión que siempre son reclamos como dolientes, ¿no? De distintos sectores comerciales, industriales, de provincias, pero usted está contando lo de Río Negro. ¿Hay un cálculo estimativo en materia de cifras de cuánta plata deja de ingresar al tesoro rionegrino por estas caídas en el turismo esencialmente y en otras actividades como la pera y la manzana, por ejemplo, o todavía no? Bueno, mire, nosotros tenemos una masa de más o menos de 2.000 millones para pagar la masa salarial de Río Negro, digamos. Sí. Si consideráramos solamente exclusivamente ese porcentaje, estoy haciendo un número así, digamos, en virtud de números que tenemos previos, ¿no? Hablamos de muchos millones. El 30% de, imagínense eso multiplicado por 12 y el 30% de todo eso mínimamente. Es muchísimo lo que implica en la caída no solamente de la actividad local, ¿no? Porque sabemos que el turismo conlleva un montón de otras actividades. La despensa vive en Bariloche, una despensa, la verdulería, ni hablemos los rubros específicos, pero hay los rubros indirectos que también se han visto afectados por eso, que también dejan de generar, ¿no? La verdad que es un número, una cifra importante para las arcas provinciales y municipales también, más allá de lo que está pasando con el sector privado. Por eso consideramos que el Estado tiene que invertir. Claro. Para nosotros es una inversión en sostener las pymes, ¿no? Diputada Madsen, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Esperemos que la verdad que cuanto antes se pueda reactivar la actividad allí en su provincia y en todo el territorio, porque cada vez pasa más tiempo, cada vez va a ser más difícil recuperar lo perdido. Gracias, Sí, no, muy amable. Disculpame solamente responder una parte que me quedó de la consulta de Vero. Sí. En relación digamos, a cómo estamos en los límites provinciales. Yo justamente vivo en el Alto Valle, estoy acá a 20 kilómetros de la capital neuquina. Nosotros tenemos un tránsito lento, pero tenemos posibilidad de circulación. Donde hemos tenido más problemas ha sido con la provincia de Chubut. Ahí han habido problemas importantes, sobre todo en la comarca andina, que afecta a la zona Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén. Toda esa zona funciona como una sola localidad, a pesar de que son distintas provincias, y sí verdaderamente han visto afectada la circulación y han habido protestas de vecinos, de las autoridades también, en virtud de la restricción absoluta que había puesto el gobierno de Chubut. Pero con Neuquén hemos tenido un trato mucho más flexible que ha permitido, digamos, que la circulación quizás más lenta, pero que es posible, ¿no? Bien. Nada más que eso. Muchas gracias. No, gracias a usted, al contrario, muy amable. Que tenga buenas tardes. Nos siguen 2 días por delante con muchísima actividad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, vamos a estar a la espera de esta comisión nuevamente de Presupuesto y Hacienda que pidió este cuarto intermedio y que se va a volver a reunir. Pusieron como horario las 14:30, así que vamos a ver si allí finalmente se firma el dictamen para poder avanzar el día viernes en una sesión especial que está pautada para las 14 horas, donde en principio entraría la moratoria universal
y la ampliación del presupuesto 2019. Y por otro lado, mañana, Meli, tenemos la presencia del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que va a venir a la Cámara de Diputados, al recinto que preside Sergio Massa, y que mañana te voy a estar contando muchos datitos. Cuántas preguntas se le hicieron, qué temas va a abordar, quiénes fueron los diputados que más preguntaron. Bueno, tenemos ahí un montón de información para hacer una previa de lo que será esta llegada de Santiago Cafiero por primera vez en la gestión de Alberto Fernández, por primera vez como jefe de gabinete, por primera vez en la Cámara de Diputados. Es una obligación. Exactamente. Sí, es una obligación. Artículo 101 de la Constitución Nacional. Muy bien. Bueno, Pato, mañana... Señora, recordamos, hoy presentación del Consejo Consultivo en materia de reforma judicial. Para el gobierno, te digo, una buena, el gobierno va a discutir algo que no es economía, es como un respiro. Sí. Pero en términos políticos y judiciales empieza una pelea muy dura y muy complicada, donde, bueno, yo diría, lo hablé los otros días, habría que estar muy atentos a lo que pasa con Graciela Camaño. Sí. Puede ser un efecto importante en este ajedrez complicado para el gobierno. Muy bien, nosotros mañana nos reencontramos con ustedes aquí por DTV. Se quedan con Karin Cohen. Chau, hasta mañana.